Os voy a preguntar qué hacía Jesús en un día. Cuando se levantaba, qué hacía, etcétera, etcétera. A ver quién lo adivina. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, pues para esto he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí. Están con nosotros hoy 4 parejas que han hecho los cursillos prematrimoniales y que han preparado la Eucaristía. Eso de los cursillos prematrimoniales, ¿sabes lo que es? Iván, nada. ¿Quién lo sabe? María. Que se van a casar este año, están preparando para su boda. Por eso también hay que rezar por ellos, porque es muy importante el paso que van a dar, recibir el sacramento del matrimonio. Enhorabuena, el que el Señor os bendiga. ¿Quién era el personaje de la primera lectura? ¿Quién he dicho yo que era el personaje de la primera lectura? Job. Sí, señor, Job. ¿Y qué le pasaba a Job? ¿Quién me lo cuenta? ¿Qué le pasaba a Job? ¿Qué le pasaba a Job? No lo sé. ¿No sabes? Pues ¿para qué levantas la mano si no lo sabes? Que no podía dormir, que su vida era una angustia, que se le pasaban los días rápido, que la vida volaba y encima había cogido la letra, los amigos. Pero ¿qué hizo Job? ¿Qué hizo Job? Rebelarse contra Dios, pegar a sus amigos porque se reían de él. ¿Qué hizo Job? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué hizo Job? Es que esto le pasa a vuestros abuelos, ¿eh? Y a lo mejor vosotros sois los que tenéis que hacer lo que hizo Job. Se les pasa la vida, tienen dolores, tienen médico, tienen preocupaciones. ¿Qué hizo Job? Esperar en Dios, confiar en Dios. Y al final del libro, ¿qué pasa? Que Job recobra de nuevo la alegría y el gozo por la vida. Si esto no es una lección que llega a nuestra vida, porque a todos nos va a pasar, ¿eh? Hachazo cuando menos te lo esperas. ¡Ay, qué malo es Dios! ¡Ay! Es la vida. El mal va a venir, antes o después. Esto no es ser agoreros. Pero el mal, que no tiene respuesta ni de la ciencia, ni de la religión, ni de nadie. ¿Por qué? ¿Por qué existe el mal? Porque está. Jesús vino a enseñarnos cómo darle un sentido. Job nos enseña cómo confiar en Dios. Si en la dificultad, en los problemas, es cuando perdemos a Dios.
no encontraremos ningún sentido a la vida. Se pasarán los días, noches sin dormir. ¿Qué hacía Jesús a lo largo de su vida? ¿Qué nos contaba el Evangelio que hacía Jesús a lo largo de su vida? Cuando se levantaba, ¿a qué hora se levantaba? Temprano. Muy temprano. ¿Y qué hacía lo primero? Ayudar a la gente. No, lo primero que hacía, ¿qué era Jesús cuando se levantaba? Nos decía, se levantó de madrugada. ¿Y qué hizo Jesús? No lo sé. Aquí no hemos venido a jugar, ¿eh? Aquí no hemos venido a jugar. ¿Vale? Venga, ¿qué hizo Jesús? Rezar. Sí, señor. Rezar, ven para acá. Ven para acá. Coge ese papel. Ponte ahí. Tú manténlo así, ¿vale? ¿Qué hizo después? Se levantó de madrugada y se fue a orar. Es lo que hacía todos los días. Levantarse pronto y rezar. ¿Después qué hacía? Ayudar a la gente. Ven para acá. Predicar el Evangelio. Vete un poco más para allá. Ten. Y al final, por la tarde, ¿qué le llevaban a la puerta de su casa y tal? ¿Qué le llevaban? Enfermos. Enfermos para curarlos. María, coge esto. Ahí tenemos lo que Jesús hacía. Se levantaba pronto, oraba, pedía fuerzas a Dios, predicaba el Evangelio. A eso era su vida pública. Y por la tarde se dedicaba a los demás, porque sentía compasión con ellos, con la pasión, con el sufrimiento de ellos Jesús sentía. ¿Vale? Entonces, sepárate un poco más, María. Levantarlo ahí. Si ser cristiano es parecerse a Jesús, tú cuando te levantas, ¿qué haces? Orar. ¿De verdad que rezas? Ofreces tu día a Dios. Cuando nos levantamos. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, por el regalo que me haces de haber dormido bien. Gracias, Señor, porque es imprescindible ofrecer el día a Dios y pedirle fuerzas. ¿Sabéis que, por ejemplo, las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, que se dedican a los más pobres del mundo, a los que nadie quiere, los vagabundos, a los que están tirados en la calle y los acogen? En Madrid hay en muchos países, no solo en Calcuta, donde vivió la Madre Teresa, tienen 2 horas de oración antes de empezar su caridad con los demás. Porque si no, no podrían. Amar al leproso con mis propias fuerzas, el primer día sí, el segundo huele mal. No. La oración nos va a dar fuerza, nos va a dar optimismo, nos va a ayudar a vivir en la presencia de Dios ese día. Si de verdad no empezamos el día mirando al cielo y poniéndonos las pilas, vive el día con tus propias fuerzas, allá tú. Pero vivirlo en la presencia de Dios, como hacía Jesucristo, cambia. Jesucristo, ¿qué hacía después? ¿Qué hacía después? Más paciencia que el santo Job. Iván, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Jesucristo en segundo lugar, después de rezar? No lo sé. Oración. Eso es lo primero. Lo segundo. Predicar. Exactamente, predicar. Predicar era el oficio. ¿A qué había venido? A traer el Evangelio. Yo en mi trabajo, en el tuyo, con el grupo de amigos, puedes predicar. No hace falta que les sueltes muchos rollos. Puedes predicar con la sonrisa, con la cercanía, con unas buenas obras, ayudándoles, preocupándote por ellos. Predicar es anunciar a Jesucristo
con las obras y con las palabras. Es lo que hacía Pablo en la segunda lectura. Predicar, haciéndose débil con los débiles, haciéndose fuerte con los fuertes. ¿Por qué? Porque todos necesitan del amor de Dios, necesitan de la luz del Evangelio. Y si tu padre catequista, abuela, no predicas y le enseñas a tu hijo que lo mejor en este mundo es el amor, la comprensión, el perdón, la misericordia, tranquila, el mundo le predicará otras cosas, allá tú. El mundo le va a predicar otras cosas. Si tú no anuncias el Evangelio con obras y palabras, creerá lo que el mundo le predica. Elige. Jesucristo predicaba el reino de Dios, el amor, la misericordia, la compasión. Qué bonito que tú y yo también lo hagamos. Y al final, ¿qué hacía Jesucristo al final del día? ¿Qué hacía Jesucristo al final del día? Compasión y curación. Curaba a los enfermos, efectivamente. Sentía compasión con ellos, sentía el sufrimiento de los demás y los curaba. ¿Cuántos días, cuánto tiempo dedicas tú a los demás? Quizá tu abuelo que está esperando tu visita y no vas a verlo. Quizá un enfermo que lo tenemos olvidado. Quizá a alguien que no tiene amigos y encima le hacen bullying. Si no nos preocupamos de los demás, dejamos de ser cristianos humanos y divinos. Nos convertimos en anormales, si solo pienso en mí mismo. Por eso qué bonito este mensaje del domingo de hoy. Termino. ¿Qué hizo Job? Y que tú puedes decirle a tu abuelo y a tu abuela cuando estén mal o a tu padre cuando tenga una enfermedad. ¿Qué hizo Job? Desesperar, subirse por las paredes. Rezar. Sí, rezó, por supuesto, pero ¿qué hizo Job sobre todo? ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo Job? Yo he dicho una palabra clave. Esperar la presencia del Señor. Esperar en Dios. Efectivamente, esperar la presencia del Señor. Sabe que Dios no nos abandona. Y en medio de las dificultades, si tú y yo no confiamos, allá tú, afronta tu problema tú solo. No pasa nada, afróntalo. Cuando alguien confía plenamente en medio de la tormenta, en medio de la noche en Dios, las cosas se ven de forma diferente. Ese es Job. Eso es lo que vino a enseñarnos Jesucristo. No a decir por qué me pasa esto a mí, por qué existe el mal, porque no tiene explicación, el mal te viene, punto. A lo mejor por haber hecho muchas cosas que no debías haber hecho, pero vale. No busques ya explicación ni te culpes al pasado, no tiene vuelta. Afronta desde la esperanza. Este mensaje es principalísimo. ¿Qué hizo Jesús? 3 cosas. Orar, predicar y sentir compasión por los demás. Dedicar un tiempo a Dios, no porque Dios necesite de tu oración. Dios no necesita que le reces. Lo necesito yo y lo necesitas tú para salir de ti mismo, para encontrar fuerza. Dios no necesita tu oración. Pero, ¿qué decía el Salmo? Ensalzad al Señor, dadle gracias, que repara los corazones destrozados. Eso es lo que hace la oración, reparar nuestro corazón destrozado. Predicar, ir al trabajo con alegría, haciéndolo bien. No hace falta rollos, hace falta comprensión y compasión. Cosa que tenemos que hacer con los demás. Vivimos muy a nuestra bola. El que sufre, que le den. A mí me da igual. Jesús sentía compasión por los demás. Nos ponemos de pie.